767, el misterio revelado. Para comprender el misterio revelado necesitamos entender cuál es el origen de todas las cosas. Comprender el origen de todas las cosas nos lleva a comprender el propósito, el equilibrio y la forma. Necesitamos tener origen, propósito, equilibrio y forma. En esas cuatro palabras encontramos el misterio de Dios revelado. En Hebreos capítulo 11, verso 3, nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros miramos, contemplamos, son formas, son figuras, son símbolos, son imágenes de algo que tiene un original, de algo que viene desde la eternidad. Sea árboles, números, letras, inclusive personas. Todos son imágenes que vienen a nuestra mente, que llegan a nuestra vida y que nuestro cerebro procesa. Todas estas imágenes nos hablan de algo, claro, nos hablan de una realidad. Es por esto que es importante mirar hacia la eternidad y desde la eternidad poder descifrar y comprender el propósito o el origen, el equilibrio, la forma, la razón de todas las cosas. En la eternidad nos dice la palabra que hay una Jerusalén de arriba y una Jerusalén de abajo. O sea, lo que digo acá es que existe un original desde donde todo lo que vemos ha tomado forma. Todo lo que nosotros hoy miramos y contemplamos ha sido traído, ha sido proyectado sobre una materia. ¿Quiere decir que nosotros no somos parte del original? Claro que somos parte del original. Solamente que somos manifestados en una gloria, en una dimensión diferente. Ahora, en esta dimensión es donde nosotros necesitamos comprender el propósito, el equilibrio, la forma de todas las cosas, para poder nosotros vivir esta vida con el sentido correcto. El apóstol Pablo dice en Gálatas 4:25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Y sigue diciendo, mas la Jerusalén de arriba, o sea, hay una arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Tenemos una Jerusalén actual y una que está arriba. La diferencia entre estas dos es que una es libre y la otra es esclava. Todo esto forma parte de una misma masa. Sí, hay que comprender que todo esto forma parte de un todo, porque muchas veces excluimos lo temporal y nos abrazamos a lo eterno, lo cual es bueno, pero deberíamos de ir a lo eterno y comprender lo temporal, de modo que podamos abrazar todas las cosas sin excluir o sacar nada. Cuando hablamos de este original, desde donde nosotros tomamos forma, miramos también el Edén y el hombre que fue materializado. Sí, porque la palabra dice que y Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había creado. Dios viene y planta, Dios siembra un huerto. El huerto ya estaba ahí como una plantita, pero Dios la toma y lo planta. Y también pone ahí al hombre que ya había formado. Aquí nos habla del original, de donde nosotros venimos, de la sustancia, desde donde nosotros tomamos cuerpo, porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
No solamente entonces estamos hablando aquí de dos Edén y de un hombre que Dios plantó junto con el Edén, sino también estamos hablando, por ejemplo, de dos estrellas, de dos lumbreras, de una lumbrera mayor y también una menor, de una estrella que figuró y se reflejó desde la eternidad y de otra estrella que nos alumbra en este espacio de tiempo. Comprender esta polaridad, este misterio, estas dos dimensiones, es la clave para poder entonces encontrar el origen, el propósito, el equilibrio y la forma en todas las cosas. En Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, se nos dice: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero también había una estrella en la eternidad. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dos estrellas, dos huertos del Edén, y el hombre que el Señor ya había creado, plantado junto con el Edén. Génesis 1:16: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Aquí podemos mirar que en el principio también hubieron dos lumbreras. Y ya que estoy hablando después de que el huerto del Edén fue plantado y el hombre que había sido formado también plantado junto con el Edén. Aquí el Señor pone dos lumbreras, una para que señoree en el día y otra para que señoree en la noche. También podemos encontrar en las Escrituras dos serpientes. San Pablo dice, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Hay una serpiente que extravía, que engaña, que confunde, que tiene astucia, pero también encontramos una serpiente que da vida. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y no solamente esto, sino que la Biblia sigue hablando en toda esta simbología, en todo este lenguaje paralelo, simbólico, donde encontramos dos lados, la parte eterna, la parte de luz, la parte temporal, la parte de oscuridad, en todas las cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos habla de dos animalitos sacrificiales. Estos dos animalitos tenían una misión, una de redimir, de expiar, y el otro de separar. Así es como estos dos animalitos representan tanto a Jesús como a Azazel. Uno de estos animalitos tendría que ser sacrificado y el otro animalito tendría que ser enviado al desierto. Simbólicamente sobre él se imponían manos y el pecado del pueblo era puesto sobre este animalito Azazel que partía hacia el desierto. Entonces encontramos también en estas figuras a uno que se entrega a sí mismo para reconciliarnos y a otro que parte y se para con el pecado hacia el desierto.
dos figuras, pero también encontramos más figuras de esta dualidad o polaridad donde vemos el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Por eso les decía, es necesario conocer el origen, conocer el propósito, encontrar el equilibrio y la forma en todas las cosas. Para esto miramos, para esto vemos aquello que ha sido reflejado desde la eternidad en nuestros tiempos a través de símbolos, a través de letras, a través de palabras, a través de libros, a través de la Biblia. Porque ahí hay sabiduría divina para comprender el origen de todas las cosas. Se nos habla entonces de un huerto del Edén que es plantado. Se nos habla de dos estrellas resplandecientes de la mañana o del alba. Se nos habla de dos serpientes. Se nos habla de dos animalitos, uno para que lleve el pecado al desierto y otro para que reconcilie. Se nos habla también de dos sacerdotes, uno que inició su sacerdocio en el cielo y otro en la tierra. En Ezequiel capítulo 28, verso 14 se nos dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Simbólicamente nosotros somos piedras. Nosotros formamos un templo y una casa. Algunos teólogos han señalado el hecho de que este querubín protector era el encargado del monte de Dios. Era el encargado de ministrar en medio de las piedras de fuego. También Hebreos capítulo 7, verso 17 se nos habla de uno que es sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, seguimos hablando de este paralelismo, donde una cosa nos muestra otra, una cosa nos muestra otra, y donde ya, como hemos visto, todo lo que vemos fue materializado, traído desde la eternidad, porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, para entender lo que vemos, tenemos que ver o tenemos que comprender lo que no vemos. O sea, tenemos que viajar en la eternidad de tal manera que podamos encontrar el origen, el propósito, el equilibrio y la forma en todas las cosas. Dos creaciones. Todo lo creado tiene un original. O sea, fue copiado o viene o fue proyectado o manifestado o materializado desde lo que no se veía, desde lo eterno. Es así como a Moisés, por ejemplo, se le muestra un original y se le habla y se le dice que debe de hacer conforme a aquello que le ha sido dado, porque Moisés pudo ver los planos del tabernáculo divino y en esa manera Moisés pudo crear una figura simbólica de lo eterno. De la misma manera a Noé se le mostró los planos de un arca para salvación y Noé trabajó en base a esos planos divinos, a ese original que viene desde la mente de Dios. Aquí es lo que estamos queriendo hacer, ir al original, a la mente de Dios, de modo que podamos comprender el origen, el propósito, el equilibrio y la forma que hay en todas las cosas. Para hablar del propósito divino, debemos de hablar de la profecía que hay en Ezequiel. Por supuesto, una profecía cumplida, pero debemos de mirar con los ojos de Dios para comprender lo que muchos teólogos han dicho. Y es que tanto en Ezequiel como en Isaías
Los profetas comienzan a hablar de un hombre, de un rey, pero de un pronto a otro el espíritu los toma y se remontan en lo eterno, de tal manera que comienzan a decir cosas más allá de lo temporal. Es así entonces como tenemos en Ezequiel capítulo 28, verso 12, una muestra de este origen de todas las cosas, el propósito de Dios. En ese propósito maravilloso, Dios creó un ser celestial llamado lucero, llamado sello de la perfección, un ser al cual llenó de sabiduría y lo acabó en hermosura con un propósito. Ahora, acuérdese que a este ser se le llama sello de la perfección. O sea, era la perfección divina, pero sellada. ¿Sí? No era solo la perfección, sino era la perfección sellada. Y cuando hablamos de sello de perfección, estamos hablando que ahí estaba lo más grande, lo más glorioso del poder y la eternidad y la sabiduría divina, porque a este ser se le llenó de perfección, de sabiduría y de hermosura con un propósito. Para entender este propósito tenemos primero que darnos cuenta que toda la creación antigua, toda las cortes angelicales, ángeles, querubines, serafines, tronos, dominios, potestades, todo esto vivía en una perfección maravillosa, en una perfección absoluta, donde había una armonía plena, pero hacía falta algo. El Señor disfrutaba de la compañía de toda esta multitud de seres que eran parte de su misma energía. Pero estos seres no podían corresponder, ellos no podían sentir porque no podían diferenciar, no podían decir qué hermosa es la luz porque no conocían la oscuridad, no podían decir qué bella es la vida porque no conocían la muerte. Entonces, básicamente era una creación inocente tanto de lo bueno como de lo malo. Y por tanto, solamente la mente divina entendía que aquello que era perfecto necesitaba algo más. Es así entonces como Dios crea a un ser con un propósito y lo llena de tal sabiduría que este ser entendería por qué fue creado. Recordemos nuevamente que hablamos de sello de la perfección y también acabado en hermosura con un propósito, ¿sí? Vestido de todo tipo, su traje de perlas, porque había sido creado para llamar la atención, para atraer la atención de las cortes celestiales, de modo que las cortes celestiales pudiesen imitar su conducta con propósito divino. Ezequiel capítulo 28, verso 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí está hablando del huerto original. Génesis capítulo 2, verso 8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había, tiempo pasado, había formado. El Señor plantó un huerto y también materializó y puso al hombre que había formado en ese huerto. Pero recordemos que el verso anterior, hablando sobre aquel que había sido acabado en hermosura, sello de perfección, dice: en Edén, el huerto de Dios estuviste. Y sigue diciendo: de toda piedra preciosa era tu vestidura. Claro, tenía un propósito esa vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Hubo fiesta en el cielo. ¿Y por qué hubo fiesta?
porque el Dios Todopoderoso sabía que en este ser que había creado existía un propósito. Este sería el ser encargado de hacer nacer en todas aquellas cortes celestiales el deseo de ser igual a Dios. Antes de esto, todos los seres eran como computadoras, como un sistema de cómputo que respondía sí señor, sí señor, sí señor. Ninguno podía decir no, o ya casi, o déjeme ver, porque no había decisión, no había conocimiento, no había juicio de nada. Era todo un fluir perfecto y maravilloso, pero todo eso estaba en medio de la inocencia, y la inocencia hacía que ellos no tuviesen personalidad porque no tenían el entendimiento de todas las cosas como si lo tenía Dios. Entonces hubo fiesta cuando este ser de luz, vestido de todo tipo de piedra preciosa, que reflejaba y alumbraba una gloria semejante al Todopoderoso. Y no fue casualidad de que esto sucediera así, porque todo tenía una razón. Ezequiel 28:17 dice que a causa de tanta hermosura, este ser se corrompió y este ser perdió su posición. Ahora entendamos, por supuesto, que el verso anterior dice que él fue vestido, que a él se le dio una vestidura preciosa, cubierta de piedras que reflejaban la gloria y la majestad del Eterno. Entonces, todo esto tuvo propósito, claro. Este ser fue creado para esto. Y cuando este ser, llamado sello de la perfección, acabado en hermosura, luz bella, mira tanta gloria, entonces dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Pero había sido lleno de hermosura, de gloria, de belleza, de luz, de propósito, de sabiduría, acabado en hermosura y lleno de sabiduría con propósito. Este habría de ser un sello porque sería el causante de algo que dolería mucho, pero que a la postre traería la misma imagen de Dios reflejada a través del unigénito. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra. Este ser fue arrojado por tierra. Es aquí entonces donde este ser, junto con todos aquellos que arrastró, vendrían a estar en el Hades, en la muerte, en la separación, y vendría todo esto a traer un nuevo mundo, una nueva creación, un propósito manifiesto de una manera como nunca antes alguien lo hubiese imaginado, excepto la mente divina. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿De dónde vino la maldad? De tanta hermosura. ¿De dónde vino tanta hermosura? De un traje cubierto de piedras preciosas. ¿De dónde vino la maldad? Vino precisamente de mirarse a sí mismo y decir, tengo tanta gloria que me parezco al Todopoderoso. Y entonces esa sabiduría comenzó, sí, a pervertirse. La sabiduría con la cual había sido lleno comenzó a decir, ¿y por qué yo no puedo ser igual a él? Ser igual al Padre no tiene nada de malo. Anhelar ser como el Padre no tiene nada de malo. El problema está en que ningún ser celestial nunca antes había tenido anhelos o deseos. Ningún ser antes había dicho, yo en lugar de ser como soy, quiero ser como él. Y el problema viene aquí en que al experimentar este deseo es donde se corrompe
A causa de esa hermosura y de ese sentimiento de querer ser igual al Padre, ese sentimiento lo controla, lo domina y lo corrompe. En otras palabras, estamos diciendo aquí que el árbol de la ciencia del bien y del mal fue conocido en el cielo antes de ser conocido en la tierra. Hablemos acá del rey de Babilonia, porque esto nos va a seguir dando luz acerca de este tema tan maravilloso. Isaías capítulo 14, verso 12 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, o estrella? Recuerda que hablamos de dos estrellas, hablamos también de dos animalitos, uno que era para reconciliar y otro que era para que partiera al desierto y separara el pecado, simbólicamente hablando. Hablamos también de dos sacerdotes, hablamos también de muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas lindas. Hablamos del plano original que Dios le mostró a Noé, que Dios le mostró a Moisés. Hablamos sobre que todas las cosas que hoy nosotros vemos han sido manifestadas o materializadas desde la eternidad, desde lo que no se veía, pero que de ahí, de esa energía, nosotros estamos aquí. He dicho entonces que los símbolos, las imágenes, todo lo que percibimos, las letras, son importantes a la hora de nosotros comprender, a la hora de irnos hacia el origen de las cosas y entender nuestro propósito, comprender el origen, comprender el equilibrio y comprender la forma que nosotros debemos de tener como hijos del Altísimo. ¿Cómo caíste, oh lucero, o estrella, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Algunos dicen tomado fuiste por tierra. Algunos hacen comparaciones. Ahora, vuelvo a decir, por supuesto, que esta es una profecía que tuvo su cumplimiento en el tiempo, pero también viene a manifestar y a proyectar la eternidad gloriosa de cosas que estaban sucediendo, que estaban por suceder y de cosas que habían sucedido en la eternidad. Es aquí donde nosotros podemos tomar aquellos símbolos, letras, imágenes y traducirlas al lenguaje eterno, desde donde encontramos origen, propósito, forma, identidad. Sigue hablando entonces sobre este lucero y dice Isaías 14:13: tú que decías en tu corazón, seré semejante al Altísimo. Tanta belleza, tanta gloria, acabado en hermosura, tanta sabiduría, sello de la perfección. Todo esto vino a hacer que este ser, al experimentar su deseo de querer ser igual a Dios, corrompiera su hermosura, porque nunca antes ningún ser había experimentado el anhelo de ser semejante al Altísimo. Tú que decías en tu corazón, seré semejante al Altísimo. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Interesante, porque llegó el momento donde todo aquel propósito, recuerde que cuando fue creado este ser hubo fiesta, y hubo fiesta porque el Eterno sabía que dentro de todas las cosas había un propósito, y a ese propósito le llamó sello de la perfección. Es necesario que nosotros comprendamos propósito, porque muchas veces la gente habla de Satanás, y cuando habla de Satanás mira maldiciones, mira enfermedades, mira calamidades, destrucción. Recordemos que Satanás significa opositor, y en esta oposición, en las dificultades de la vida, el mismo apóstol Pablo encontró perfección,
porque él dice, esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez y más eterno peso de gloria. En otras palabras, esta oposición que yo tengo en la vida solamente va a llevar a una proyección de gloria y de bendición. Aquello que parece malo va a volverse bueno. Es la forma en que el apóstol Pablo lo mira, porque él comprende el origen, él comprende el propósito, y en ese propósito encuentra equilibrio y encuentra forma. De tal manera que él no se desespera por el mal, sino que dice, aquí hay propósito. Isaías 14:15, mas tú derribado eres hasta el Seol. El Seol, o región de los muertos, aquellos que son separados, o aquellos que duermen. Mas tú derribado eres hasta el Seol, aquella estrella, hija de la mañana, aquel lucero o luz bella, sello de perfección, acabado en hermosura. Al querer ser y experimentar ese deseo intenso de ser igual a Dios y sentarse en un trono como Dios, corrompió su hermosura y entonces fue arrojado, derribado hasta el Seol, hasta la región de los muertos, aquellos separados o los que duermen. Ezequiel 28:14, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. A este ser no solamente se le llama sello de perfección, sino se le llama querubín grande protector. En otras palabras, aquello que parecía que venía a destruir, vendría a cumplir, y se le llamaba entonces protector, querubín grande, ser creado con un propósito, como todas las cosas que ha creado Dios. No hay nada que se salga de su propósito eterno, absolutamente nada. Este ser que fue arrojado por tierra pasó entonces de ser una lumbrera mayor, o uno que alumbraba en el día de la gloria del cielo su reflejo, su traje que vislumbraba y reflejaba hermosura, belleza, perfección, a ser una lumbrera menor. Hemos estado hablando sobre lo que es la dualidad, polaridad, o poder entender el propósito por medio del cual existen todas las cosas y encontrar ahí entonces nuestro origen, nuestro propósito. Ezequiel capítulo 28, verso 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, oh querubín protector. Aquí estamos mirando que este ser creado, al verse con tanta hermosura, con tanta belleza, con tanta perfección, con tanta gloria, con un traje que atraía la atención de todas las cortes celestiales que habían sido creadas en inocencia y que no podían ni sabían juzgar lo bueno y lo malo, todas las cortes celestiales comenzaban a verse atraídas por esta luz maravillosa de aquel llamado luz bel o luz bella, a tal manera que este ser, al corromper su sabiduría, vino a hacer una multitud de contrataciones. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, oh querubín protector. Lo que sucedió aquí no fue que hubo un pecado o una transgresión, sino que hubo una multitud de contrataciones. El Señor lo conocía todo, claro, antes de que sucedieran las cosas, sí. Antes de haber creado a este ser, también todo lo sabía. Y permitió que hubiera una, dos, tres y una multitud de contrataciones, sí, porque había propósito en esto. Claro, había iniquidad, porque este ser ningún ser había experimentado el deseo de ser igual a Dios. Y esto corrompió su sabiduría a tal extremo que este ser, llamado sello de la perfección, no pudo manejar
el experimentar por primera vez ser diferente a lo que había sido creado. Ningún ser había sido creado con tal sabiduría para poder decir, yo quiero ser como él. No había ninguno, pero esta fue la causa de su caída. Y esta también fue la causa de que hubiese en el cielo una multitud de contrataciones. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, oh querubín protector. Apocalipsis capítulo 12 verso 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó por tierra. Esto es precisamente lo que sucedió, que arrastró la tercera parte de las estrellas y las arrojó por tierra al Seol, a los lados del abismo, a la región de aquellos que han sido separados, que están muertos o que duermen. Esa es la tierra. Si me pregunta, yo le diría sí, es como una especie de correccional, claro. Pero es una especie de correccional porque nos corrige a tal manera que nos deja conocer aquello que es bueno y es malo, y también nos lleva a un propósito que es ser parte de una nueva y maravillosa creación, la creación en Cristo. Una creación con propósito, donde aquello que fue malo sucedió con un propósito. Claro, es por esto que entonces vemos que está Adán, que está Eva, que está la serpiente, que está un arbolito, y que el Señor le dice, no comas de ese arbolito. Y por aquello que Eva le dijera, Señor, ¿cuál? Que no lo vi, de este, ¿lo ve? Este que se llama la ciencia del bien y el mal. Y claro, Eva en su inocencia dice, ¿por qué no? Y aparte de eso lo veo como que está bueno ese fruto. Todo tenía propósito. Todo tenía propósito, por eso es que la serpiente tenía inteligencia y podía hablar, de tal manera que podía convencer a Eva. Propósito de Dios en todas las cosas. Habían habido una multitud de contrataciones, el cielo se había dividido. Unos pelearon a favor de Satanás, otros pelearon a favor de Dios, pero nunca habían peleado. Cuando todos pelearon, todos fueron manchados por sentimientos que nunca antes habían tenido. Y entonces todos necesitaban redención. Entonces todos necesitaban ser limpios en un proceso planificado desde la mente eterna, el cual llevaría a toda esta creación a ser convertida a una nueva creación, una creación más inteligente, una creación conforme al corazón de Dios, entendiendo y conociendo todas las cosas, tanto lo bueno como lo malo. Y cuando digo bueno y malo, estoy hablando de la capacidad de juzgar, de decir, este es el día, esta es la noche, esto es bueno, esto es malo, esto es vida, esto es muerte, esto es eternidad, esto no es eternidad, esto es materia, esto no es materia. Diferenciar. Eso es lo que el hombre ganó, diferenciar a través de este propósito eterno en el cual venimos acá, a este mundo, para ser formados a la imagen del heredero, a la imagen del unigénito, a la imagen de aquel que es cabeza de la nueva creación. Entonces, 1 Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero ya había sido destinado desde antes de Adán y Eva, desde antes de que Dios plantara un huerto y al hombre, desde antes de todas las cosas. Ya este Cordero había sido destinado porque había propósito en todas las cosas, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Bendito el Rey por este plan maravilloso. Es por esto que cuando yo escucho Satanás, no salgo corriendo, porque yo digo, Dios tiene dominio, Dios tiene soberanía, Dios ha creado, Dios ha permitido todo con un propósito y todas las cosas están bajo su mano. Así es que nada se ha salido de control. Dios sigue teniendo el control sobre todas las cosas.
Colosenses capítulo 2, verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo que dice Colosenses, hablando eterna y espiritualmente, es que él anuló todos los contratos que había contra nosotros, los quitó de en medio y los clavó en la cruz. Recuerde que todo esto sucedió en la eternidad, de tal manera que aquí nosotros conocemos reflejos, símbolos, formas, pero lo mismo que sucedió en una eternidad ha sucedido también en lo temporal. Allá hubo un sacrificio, aquí hubo un sacrificio. Allá hubo un propósito, aquí hubo un propósito, y eso lo vamos a comprender una vez que se haya terminado este mensaje. Usted comprenderá el propósito de todas las cosas. Hubo una estrella allá, hubo otra estrella aquí, hubo un sacerdote allá, hubo otro sacerdote aquí, hubo aquí un reflejo de lo que era la reconciliación, la restauración y la separación del mal. Sí, todo esto ha existido. Es una dualidad donde existe un control absoluto de Dios, quien ha permitido todas las cosas con una razón. Plenitud de perdón. Es importante conocer esto de plenitud de perdón, porque aquí nosotros miramos simbólicamente una forma en la cual opera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya le voy a decir por qué. El Padre, Apocalipsis capítulo 13, verso 8 dice, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí vemos a un cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Alabado sea el Señor. Y dice entonces la palabra en el Génesis capítulo 3 verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es que interesante, porque no dice túnicas de piel, sino de pieles. O sea, intervino aquí más de un sacrificio para poder cubrir a Adán y a su mujer. Ahora, lo que quiero decir con esto es que podemos mirar la gracia, la gloria, el sello, la perfección desde la eternidad, desde el principio del mundo, porque dice entonces la palabra que el cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Y es que desde el principio del mundo el hombre y la mujer fueron cubiertos con túnicas de pieles. Las pieles indican sacrificio, indican sangre. En este simbolismo, Dios cubrió a Adán y Eva de Jesús, de Cristo, de Jesucristo. Porque cuando hablamos de Jesucristo hablamos de lo terrenal y lo eterno. Estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de propósito. Ahora miramos al Hijo. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al diablo. Entonces vemos al Padre cubriendo a Adán y a Eva en un sacrificio. También miramos al Hijo participando de carne y sangre en un sacrificio para destruir por medio de la muerte al diablo. Y no solamente esto, sino que también vamos más allá y vemos la obra del Espíritu Santo, o la obra de Cristo, o la obra del Verbo, o la obra de la luz reveladora que viene y nos muestra todas las cosas. Nos muestra un sacrificio que fue ejecutado desde el principio del mundo, manifestado hace 2000 años a través del Hijo y revelado y confirmado en la consumación o fines de los siglos. Es por esto que el escritor hebreo dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó. ¿Cuándo se presentó? Cordero que fue inmolado del principio del mundo. Sí, antes de los tiempos, pero también en los tiempos. Y lo conocimos como Jesús, el Cordero de Dios.
Pero ahora el escritor a los Hebreos dice que este sacrificio nos es revelado en la consumación de los siglos, queriendo dar a entender que hasta cuando nosotros entendemos el fin de todas las cosas, el fin del antiguo mundo y el principio del nuevo mundo espiritual eterno, que no descansa en símbolos, sino que los símbolos nos guían y nos revelan una verdad que estaba ahí escondida. Y es que ahora lo eterno ha sido revelado en la consumación de los siglos. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Cuándo quitó el pecado? Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo quitó el pecado? Consumado es, hace 2000 años. ¿Cuándo quitó el pecado? En la consumación de los siglos. Entonces vemos un sacrificio que opera antes de los tiempos, a través de los tiempos y desde la eternidad. Se presentó para quitar de en medio el pecado. Y el verso 28 dice, y aparecerá por segunda vez. Aquí vemos al Espíritu Santo. Aquí vemos la obra de Cristo mismo en forma de revelación y de luz, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y haciéndonos ver que hoy el Señor ha venido a nuestras vidas sin relación con el pecado. Ha venido a salvar. Salvar significa liberar, liberar de esclavitud, de oscuridad, de ignorancia, liberar, sacarnos de un sueño, sacarnos de donde estábamos ahí en esta oscuridad, separados. Vino para salvar a los que esperábamos en él. Qué hermosa y qué bella es la salvación una vez que podemos comprenderla. Por eso entonces dice el Señor, Génesis capítulo 3, verso 22, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El hombre ha participado del bien y del mal, pero no ha participado del bien y del mal porque fue una casualidad o porque Dios se fue a reposar, a dormir, y mientras estaba dormido, entonces vino la serpiente y le desordenó toda la casa. No, el hombre vino a participar del bien y del mal con propósito, y a partir de ahí el Señor dice, el hombre es como uno de nosotros. Alabado sea el Rey, bendito sea el Dios eterno. Por supuesto que estaba hablando con alguien más, ¿verdad? Algunos otros o nosotros sabían lo bueno y lo malo, porque todo el mundo antiguo viene a ser recreado, transformado. Venimos desde el cielo con una misión y un propósito que muchas veces hemos olvidado. Por eso Jesús dijo, todos aquellos que oyeron al Padre y aprendieron de él vienen a mí. Entonces, sí, había también creación antigua, mirando cómo el plan eterno, el plan de los siglos estaba siendo manifestado, estaba siendo extendido, estaba llevándose a cabo, como cuando hay una escena, otra escena, y se abre el telón, se cierra el telón, y entonces en el propósito de Dios, Dios viene y crea a un ser sabio, sello de la perfección, acabado en hermosura, vestido de todo tipo de gloria y piedras preciosas, con la sabiduría tal como para poder anhelar, querer ser igual a Dios. Sabiduría que le lleva entonces a corromperse, a hacer una multitud de contrataciones, pero al fin todo esto era parte de un plan eterno, porque la escritura debía de cumplirse. Por eso cuando Judas mojó el pan, el Señor le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, porque había propósito. En todas las cosas hay propósito. Entonces nosotros necesitamos comprender origen, propósito, equilibrio y forma. Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. El Satanás fue arrojado al Hades, a la región de los muertos, y junto con él la tercer parte de las estrellas.
y junto con él la creación antigua viene a participar de carne y sangre con el único objetivo de ser reconvertida a una nueva y gloriosa eternidad. Creación en Cristo Jesús. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hubo uno entonces que fue estrella, que fue lucero, que fue luz bella, que fue sello de perfección, que fue sacerdote. También hubo uno que aquí alumbra, que es estrella y que es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Dios ha planeado las cosas de tal manera que nada se ha salido de su control. Es por esto que nosotros tenemos y debemos de entender que aquello que parece adverso es solamente parte de un propósito eterno, de tal manera que podemos estar tranquilos, podemos descansar en Él, sabiendo y entendiendo todas las cosas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Estamos hablando aquí de una nueva creación. Estamos hablando aquí de cielos nuevos y tierra nueva. Estamos hablando aquí del origen, el propósito, del equilibrio y la forma. Y esa forma es Cristo. Ese propósito es Cristo. Y en Él encontramos equilibrio y medida.